Muy bien, pues muchas gracias, presidente, secretario general, señoras, señores, buenos días. Efectivamente, me corresponde a mí, como presidente de la sectorial CRUE-TIC, presentar un resumen de lo que es este informe Universitic 2016, que es la 11ª edición ya de este informe, y que les adelanto de antemano ya que se basa en datos recabados de las universidades españolas a diciembre de 2015. En todo caso, con esta iniciativa de CRUE y CRUE-TIC, que como digo alcanza ya 11 ediciones, hemos venido realizando un análisis detallado de la situación de las TIC en el sistema universitario español, que por cierto además es un informe que, salvo algún país europeo como Finlandia, en el resto no hay informes similares a este. Por lo tanto, somos en ese sentido pioneros. Yo me uno al agradecimiento que ha hecho nuestro presidente a las universidades participantes, que han hecho que este informe sea año tras año un referente para el Gobierno en la gestión de las TI en nuestras universidades. Y, por supuesto, al equipo de trabajo del Grupo de Trabajo de Análisis, Planificación y Gobierno de las TI, que es el que es responsable de este informe, y al grupo de 11 investigadores, que es al final el que desarrolla el trabajo día a día. Permítanme que, antes de explicarles en qué consiste el estudio y cuáles son los resultados, o al menos algunos de los resultados más relevantes de este año, haga una mínima reflexión sobre lo que es la transformación digital de las universidades, ¿no? Y me gustaría indicar lo siguiente. Hablar de transformación digital va mucho más allá que hablar de tecnología. Yo creo que en este sentido tenemos que empezar a cambiar de mentalidad, no solamente en las universidades, sino también en la propia sociedad, ¿no? Pero en particular en las universidades, porque la transformación digital, como digo, va más allá del uso de tecnologías. Se trata de crear nuevos modelos y formas de interactuar entre las personas en sus diferentes entornos sociales, ya sea el laboral, el del ocio, el familiar y evidentemente también en el entorno de la universidad. La nube, los teléfonos inteligentes, la explotación de los datos, las redes sociales han afectado profundamente la vida de las personas, su forma de interactuar y de relacionarse, incluso las interacciones en los negocios y evidentemente también las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones públicas. Y evidentemente también están transformando, y lo harán muchísimo más en el futuro, las tecnologías educativas. Además, las tecnologías de la información y la comunicación en nuestras universidades son una realidad transversal que afecta, y esto es lo importante, al gobierno de las universidades. Se están alineando con los planes estratégicos de las universidades y no son solo ya lo que hace una década, que era el soporte secundario para las actividades de las universidades, como eran la formación, la docencia, la investigación, sino que ahora se integran en el proceso, en la cadena de toma de decisiones estratégicas. Por lo tanto, las TIC, además de seguir siendo esos soportes para las actividades de las universidades, también son herramientas de ayuda a la toma de decisión. Por lo tanto, el papel que juegan las TI en el ámbito universitario en este momento es un papel estratégico que no va a hacer más que aumentar en los próximos años. Por eso creemos que el hacer un informe de estas características, que va a permitir que, como digo, tengamos elementos de juicio para tomar decisiones estratégicas en nuestras universidades, pues sea más que pertinente. De hecho, entrando ya en cuál es el objeto de este estudio, lo que pretende, como bien ha adelantado el presidente, es conocer la situación de las TI en los campus de nuestras universidades, por un lado, y por otro lado, analizar las buenas prácticas que adoptamos en las universidades en relación con estas tecnologías de la información y las comunicaciones. Se ha convertido Universitic en estos años en una herramienta de referencia muy importante para la toma de decisiones en el ámbito de las TI en el sector universitario. Para la propia sectorial, yo creo que muchas universidades miran en este informe para ver qué se está haciendo y son fuentes de inspiración, vamos a decirlo así, para ver qué cosas hacen otras universidades y no hacen
a algunas otras y son elementos de referencia, pero también es un informe referente para la industria o los grupos de interés externos a las universidades, que son también muy importantes, ¿no? De manera que este informe nos permite tener una ventaja competitiva de cara al futuro. Aunque Universitic es un informe fundamentalmente cuantitativo, en donde se aportan datos concretos, con bastantes tablas y gráficas, desde la pasada edición del informe, la del 2015, en el estudio se incluye un tercer capítulo, el último capítulo, que lo hemos denominado Más allá de los datos, en donde se incluyen de este año 6 reflexiones estratégicas y análisis temáticos, lo que podríamos denominar un informe de tendencias, para orientar el enfoque de Universitic hacia un informe que nos ayude a afrontar el reto de la transformación digital de las universidades que acabo de comentar. Luego les comentaré algo más al respecto de estos capítulos, ¿no? Entrando ya entonces en el detalle de cuáles son los resultados de este informe, los 2 primeros capítulos se dedican a presentar un catálogo de indicadores que se agrupan en 2 niveles diferentes, como en ediciones anteriores. El primero de ellos es lo que hemos denominado indicadores de descripción de las TI, es decir, es un nivel de inventariado, es una relación de qué proyectos TI están implantados en nuestras universidades, clasificados desde el punto de vista de 5 ejes diferentes. El primero sería enseñanza-aprendizaje, el segundo eje es el de la investigación, el tercero el de los procesos de gestión, el cuarto el de gestión de la información y el quinto el de la formación y cultura en tecnologías de la información. Como digo, se hace un inventario de qué proyectos de TI están implantados en nuestras universidades. Y el segundo nivel de este informe es el que hemos denominado nivel de indicadores de gestión de las TI, que sirve para analizar cuáles son las buenas prácticas en gestión de las TI que están ya en explotación en las universidades. Desde el punto de vista, en este caso, de 6 ejes diferentes. El primero de ellos es el de los recursos TI, el segundo el de los proyectos TI, el tercero el de los servicios TI que se proporcionan a las comunidades universitarias, el cuarto sería el de la dirección de las TI, que cada vez está tomando mayor protagonismo, como le he dicho antes, por la incorporación y la alineación con las planificaciones estratégicas de las universidades. El quinto eje sería el de la calidad normativa y estándares TI. Y finalmente el sexto, el de la colaboración y principales perspectivas TIC. En esta edición, como también ha adelantado nuestro presidente, se ha alcanzado un, creo que, excelente nivel de participación, 61 universidades de las 76 que están asociadas en CRUE, 42 públicas y 19 privadas, lo que creo que demuestra el interés de las universidades por conocer su situación en TI y dota al estudio además de un rigor demoscópico que creo que es fundamental también. Decir que estas 61 universidades representan a más del 90% de los estudiantes del sistema universitario español, en particular el 90,3%, y supone el 82,4% del total de universidades que tenemos en CRUE. Les describo entonces los resultados más destacados en estos 2 niveles que les he comentado. El primero de ellos era el de indicadores de descripción, o sea, la parte de inventariado. Les voy a hacer un resumen, evidentemente. En el documento tienen bastante más información de algunos indicadores destacados. Por ejemplo, el 81% de las aulas de las universidades españolas están equipadas con proyectores multimedia y ofrecen a sus estudiantes conexión a Internet. Ha habido un incremento importante del uso de la red inalámbrica de las universidades, que soportan una media de 30 millones de conexiones anuales por universidad, que es un número pues, más que destacable. Conectándose al menos una vez al año a través de estas redes, más del 89% de los estudiantes del sistema universitario español, que está en torno al 1,5 millones aproximadamente. Hay también una evolución favorable de servicios que llamamos de virtualización de escritorios o aplicaciones para prácticas docentes. Estas son tendencias que se detectan fácilmente. Este tipo de aplicaciones permiten que los estudiantes realicen al menos algunos tipos de prácticas desde su casa, con sus propios medios o utilizando uno de los 75.000 ordenadores
que ponen a su disposición las universidades españolas, o bien sean aulas de informática, en aulas de libre acceso o como préstamos de portátiles. Un 77% del total de las 21 buenas prácticas, del catálogo de buenas prácticas que CRUETIC establece como el catálogo de referencia, pues un 77% de este catálogo relacionadas con la docencia virtual, que es un tema de futuro muy importante, están implantadas o en vías de ser implantadas en las universidades españolas. Es decir, la alineación con la docencia virtual es progresiva y yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Prácticamente todo el profesorado y el alumnado de todas las universidades españolas utilizan las plataformas de docencia virtual institucional que cada universidad tiene. Esto ya no es una excepción, es un elemento habitual de trabajo, de manera que de alguna forma la docencia presencial y la no presencial de alguna forma no están ya tan diferenciadas. No es que sean lo mismo, ni muchísimo menos, pero están convergiendo poco a poco. El número de titulaciones no presenciales que se ofertan por las universidades españolas, las que participan en el estudio, alcanza la cifra de 482, lo que supone el 7% de la oferta de titulaciones totales de estas 61 universidades. El 75% además de estas universidades ha considerado, o bien de manera aislada o bien coordinada con otras universidades, la adopción de cursos MOOC o MOOC, los cursos masivos, abiertos, online, que también es una de las modalidades que está cobrando mayor interés. Se sigue avanzando positivamente en la disponibilidad de toda la información institucional y del conocimiento que generan las universidades españolas en formato electrónico y público. Por ejemplo, el 82% de las universidades cuenta con un repositorio institucional de contenidos de productividad científica. Dicho de una forma más coloquial, las universidades ponen libremente a disposición de la sociedad los artículos que se generan, artículos científicos que se generan en las universidades. El 40% de las universidades están federadas en redes internacionales de distinto tipo. El 75% del PDI ya tiene públicamente a disposición de la sociedad su currículum en las bases de datos corporativas de las universidades. Aproximadamente eso supone un total de casi 78.000 currículums que, como digo, están puestos a disposición de todo el mundo para que se puedan consultar. La gestión automatizada en las universidades, actas, matrículas o automatrículas, bibliotecas, gestión económica, etcétera, está más que consolidada. El 73% de los 64 servicios de soporte TIC que se proponen en la gestión universitaria están informatizados. Es decir, hay un catálogo de servicios TIC, de cuestiones que podían ser informatizadas y automatizadas. Pues de ese catálogo de 64 servicios, el 73% es la media en el que las universidades lo aplican, ¿no? Un tema bastante importante es la cuestión de las leyes 39/2015 y 40/2015, que tienen que ver con la administración electrónica. Estas leyes han entrado en vigor el año pasado y son leyes que vienen a sustituir la ley 11/2007 y que tienen que suponer de alguna forma la efectiva implantación de la administración electrónica en las relaciones de los ciudadanos con las administraciones públicas y en la propia relación entre dichas administraciones públicas, fomentando en todo caso la simplificación de los procedimientos y trámites administrativos. Estas leyes son muy importantes. Les debo decir que la última reunión de la sectorial CRUETIC se centró precisamente en analizar estas leyes y en ese sentido debo decir que creo que las universidades están haciendo un buen trabajo. Por ejemplo, les doy algunos datos de los elementos propios de la administración electrónica, que a día de hoy son, digamos, accesibles. En las universidades españolas tenemos implantados en torno al 60%. Es decir, que creo que las universidades están haciendo un esfuerzo importante por estar, al menos, a la cabeza con otras administraciones
en la implantación de la administración electrónica o la e-administración en nuestros campus. También otra cuestión importante que también surge de este concepto que aparece en estas leyes 39 y 40/2015 tiene que ver con la interoperabilidad que llamamos, es decir, el intercambio de información oficial entre administraciones. La ley ya establece que el ciudadano no tiene por qué aportar información que ya sea conocida por la administración pública. Esto es complejo, evidentemente, de incorporar, pero las universidades están haciendo un esfuerzo porque esto sea así. De hecho, la media de intercambio de información entre universidades está en torno a 14 entidades con las que se intercambian información. Y aquí me gustaría destacar lo que llamamos nosotros el nodo NISUE, el nodo de interoperabilidad del sistema universitario español, que estamos poniendo en marcha en colaboración con Red Iris, que es la red española para la interconexión de los recursos informáticos de las universidades y centros de investigación de este país. Y estamos trabajando de forma intensa para llegar a acuerdos, ya se están poniendo en marcha, para que efectivamente este concepto de interoperabilidad, de cesión, de intercambio de datos que el ciudadano no tiene por qué aportar una y otra vez, pues sea todo un hecho. Ya pueden entender que esto es un proyecto de una envergadura importante y las universidades queremos estar ahí y estamos trabajando en esa dirección. También un dato que quizás no sea el más positivo, pero aunque se mantiene el compromiso con la formación en competencias TI y la utilización del software libre y de código abierto, se detecta un cierto estancamiento en esta dirección y en algunas ocasiones incluso un pequeño retroceso. Bueno, yo entiendo que esto es un dato a tener en cuenta, pero creo que el posicionamiento de las universidades en esta dirección yo creo que es claro, también en el sentido positivo, ¿no? Otro dato importante es que 2 de cada 3 universidades, es decir, el 66%, disponen de un portal de transparencia y en 3 de cada 10, o sea, un 30%, existe una iniciativa de lo que llamamos Open Data o un plan de reutilización de la información del sector público, es decir, poner en abierto toda la información importante, ingente que las universidades pueden tener, por ejemplo, información estadística y de otro tipo. Pues existe, como digo, ya una iniciativa en un porcentaje importante de universidades, que seguramente irán aumentando en el futuro, para que esta información se pueda poner a disposición de la sociedad y sea utilizada por quien así lo tenga bien, ¿no? Voy a pasar ahora al segundo bloque, que es el de indicadores de la gestión de TI, es decir, lo que hablábamos de indicadores relacionados con el uso de buenas prácticas. Antes de hablar de buenas prácticas, le voy a dar un par de indicadores económicos. Alguno ya lo ha adelantado el presidente y el primero de ellos es que el presupuesto de las TI supone el 3,44% del presupuesto global de las universidades, que queda lejos del 5% que recomienda la OCDE. Y además un dato adicional es que más de la mitad de este presupuesto dedicado a las TIs se reserva para gastos de personal. En cuanto a la planificación de este gasto, 9 de cada 10 universidades tienen ya en marcha una cartera de inversiones, es decir, lo que decía antes de las TI cada vez tienen un papel más importante en las estrategias y en los planes estratégicos de las universidades. Y esto implica que efectivamente pues la mayoría de ellas tienen carteras de inversiones y proyectos a medio y largo plazo que son importantes. Otro aspecto que está entrando ya de manera habitual en las universidades es el tema de la famosa nube, ¿no? Se abre el camino lentamente, es cierto, pero en todo caso de forma consolidada, ¿no? De momento, solo 1 de cada 10 servicios recogidos en el catálogo TI se prestan desde la nube, ya sea nube pública o privada, pero hace un tiempo no había ninguno. Por lo tanto, hemos avanzado y yo estoy convencido de que esta es una de las direcciones en las que van a avanzar los servicios que se ofertan desde las universidades. En cuanto a las buenas prácticas que decían, les doy también algunos datos. 2/3 de las universidades disponen de un plan estratégico TI, específico para las TI, que está alineado con la planificación estratégica institucional. Esto es lo que le comentaba al principio, ¿no? Y la dirección del área TI, o sea, los directores de TI están presentes
y participan en la elaboración de los planes estratégicos de las universidades en 6 de cada 10 universidades. O sea, el peso de las TI en el plan estratégico de las universidades españolas cada vez es más importante. El 87% de las universidades disponen de lo que llamamos un circuito de toma de decisiones para la puesta en marcha de iniciativas TI. Es decir, tienen una especie de comisión multidisciplinar que toman decisiones estratégicas en el ámbito de las TI. Y un aspecto muy importante, que además lo hemos estado comentando previamente con el presidente, cada vez es más el interés, por otro lado justificado, de las universidades por los aspectos de la seguridad informática. Esto es una cuestión que, bueno, pues a medida que el número de aplicaciones que se ponen en marcha es mayor, pues también es cada vez más preocupante. Y de hecho el 75% de las universidades españolas tienen definido una figura profesional que es la de responsable de seguridad corporativa. Es decir, se lo toman muy en serio porque el número de posibles ciberataques a las universidades pues es potencialmente muy alto. Y es un tema en el que estamos trabajando desde la sectorial y desde CRUE porque es un tema muy importante. Bueno, voy a ir terminando ya. Paso al tercer capítulo que le anunciaba al principio, el de las reflexiones estratégicas y análisis temáticos y perspectivas de futuro. Como digo, es una novedad desde la edición del 2015 que se ha vuelto a mantener este año. Y en esta ocasión se incorporan 6 reflexiones, 6 artículos, vamos a decirlo así, en los que se reflexionan sobre los siguientes temas que les voy a comentar. El primero de ellos es sobre el papel de las TI, de las tecnologías de la información, en la Agenda 2030 de la ONU sobre desarrollo sostenible, que se plantea como un reto y una oportunidad para afianzar el papel de las TI en las políticas de las universidades y la aportación a la responsabilidad social, que es otro capítulo también importante de las mismas. El segundo artículo lo que hace es presentar la valoración que han hecho las universidades españolas y además de forma comparativa sobre los 10 tópicos relacionados con las TI, con las tecnologías de la información, que se proponen como tópicos top, como digo, por parte de Educause. Educause es una asociación no profesional que tiene como misión la mejora de la educación superior a través del uso de las tecnologías de la información. Ellos proponen 10 hitos, 10 eventos, y se le ha pedido a los responsables de TI de las universidades que los valoren en cuanto a importancia y que presenten sus resultados de forma más comparativa, ¿no? El tercer artículo analiza de forma detallada los servicios que las universidades españolas ofrecen en la nube. El cuarto hace un repaso de las prácticas, de las buenas prácticas TI que existen en otros países. Y finalmente, en el último artículo, se hace una reflexión sobre el uso de la web social, de las redes sociales. El concepto de web social es más amplio, pero ¿cuál es el uso que se está haciendo ya de esta web social en el aprendizaje universitario? Yo creo que lo decía al principio de mi intervención, que las metodologías docentes están siendo claramente influenciadas por, entre otras cosas, por las tecnologías de la información, por ejemplo, lo que llamamos entornos ubicuos de aprendizaje, los móviles, las tabletas, son elementos ya que se utilizan de forma relativamente habitual como elementos docentes y por lo tanto todo esto sugiere pues una serie de reflexiones que se presentan en este último artículo que cerraría esta parte de reflexiones estratégicas. Bueno, pues esto es lo que le quería presentar respecto al informe. A modo de conclusión, me gustaría valorar, pues una vez más, porque lo hemos hecho así también en otros años, como saludable el estado de las TI en el sistema universitario español. Destacar una vez más que, aunque el nivel de presupuesto de años anteriores destinado a TI se mantiene, pero no podemos considerarlo como adecuado, ya que sigue estando lejos del 5% recomendado por la OCDE. Además, esto tiene un peligro, y es que con este nivel de presupuesto, que es inferior al que teníamos incluso en el año 2007,
hace que la mayor parte de ese presupuesto, aparte de personal, recaiga en el mantenimiento de los servicios que ya existen, lo que puede poner en peligro la que yo les hablaba en las universidades, ¿no? Quiero también destacar el esfuerzo que están haciendo las universidades en el desarrollo de aplicaciones cooperativas y colaboradoras. Es decir, estamos trabajando, tenemos al menos 3 proyectos de gran envergadura en marcha entre todas las universidades de CRUE. Y bueno, pues yo creo que esto también es una línea de trabajo importante, puesto que a medida que el número de aplicaciones y el esfuerzo que hay que dedicar en recursos, no solamente económicos, sino de personal y de trabajo y de tiempo, para diseñar, poner en explotación y mantener esas aplicaciones cada vez mucho mayor, y por lo tanto ahí la colaboración entre las universidades es un factor competitivo muy, muy importante. No es fácil poner de acuerdo y trabajar de manera conjunta entre 76 universidades, pero lo estamos consiguiendo, y yo me gustaría acabar esta presentación del informe con esta puntualización. Evidentemente, lo último es reiterar el agradecimiento a todas las universidades, a los responsables del informe. Aquí han venido 2 de ellos, Faraón Llorens y José Pascual Gumbau, que además, cuando ustedes nos pregunten, si hay alguna pregunta más específica que ni el presidente ni yo seamos capaces de responder, seguramente ellos podrán darles muchísimos más detalles y con más rigor que el que podamos dar nosotros. Y nada más, esto es lo que yo quería contarles.